Pues este era un clamor nacional. Cuando digo nacional me refiero a los empresarios, me refiero también a los gremios, me refiero a casi todos los congresistas que desde un principio dijeron la emergencia económica no tiene asidero en Colombia porque no hay un hecho sobreviniente, no hay cómo justificarla. El gobierno insistió, la Corte la estudió y decidió. Se suspende la emergencia económica temporalmente. 2 votos a favor del gobierno, los 2 magistrados que postuló el presidente de la República. Pero por ahora, esos decretos se caen. Algunos se preguntarán, ¿pasará lo mismo con el salario mínimo? Lo veo difícil. Pero por lo pronto, estos decretos de emergencia económica que causaron una rebelión en todos los gobernadores del país, arrancando por Antioquia, que dijeron, nos rehusamos a esa carga tributaria, tuvo eco en la Corte y la tumbó, Paula. Pues la verdad es que sí se veía venir, sabe que este iba a ser el futuro, por lo menos en este momento de esa emergencia económica, en medio de recusaciones, debates y todo lo que ha pasado alrededor de ese decreto y de esa declaratoria de emergencia económica. Se veía venir porque, contrario, sabe lo que dice el ministro del Interior, que se está protegiendo a los ricos. Es una medida responsable. Ojo, no es una decisión definitiva, es mientras se estudia de fondo, por todas las dudas que hay alrededor de si esa argumentación es sólida o no para decretar una emergencia económica que permite al gobierno expedir decretos con fuerza de ley. Esa es la discusión y eso es lo que viene ahora, si eran hechos sobrevinientes o no. Pero entonces era responsable la decisión que toma la Corte en este momento. La pregunta que queda es si esto se va a volver una bandera de campaña de ahora en adelante y nos va a volver a meter en esta eterna discusión de odio de clases y ricos y pobres, porque mire la reacción del gobierno, por lo menos en voz del ministro Paula Benedetti. García. Señor. Eso ya es un tema de campaña. Y ya ahí se va a agarrar esto lo va a reforzar mucho. Cepeda y todos los que, y Roy y Cristo, todos los que son del ala petrista, a decir... Claro, porque el argumento del gobierno siempre ha sido ese, que los decretos que estaban ahí contemplados son para los megarricos. Le quiero decir una cosa, Paula, Mauro. ¿Sabe que tuvo mucho que ver? Yo sé que no es un argumento para la Corte. La rebelión de 17 gobernadores del país, yo creo que se le mandó un mensaje a la Corte. Cuando vio a casi todos los gobernadores del país, todos, prácticamente todos, diciendo nos rehusamos a imponer esa carga tributaria en nuestros departamentos, yo creo que ese mensaje lo recibió la Corte y decidió. Y un tema que no es menor, perdón, es la primera vez en la historia, no hay que recordarlo, que se acude a esta medida cautelar y se suspende temporalmente una emergencia económica. Así es, y hablando de lo de los gobernadores y la importancia de esa medida, puso de presente que los tributos adicionales sobre licores y sobre cigarrillos le duelen no a los megarricos. Qué pena pues con el gabinete o con los argumentos del gobierno, pero decir que esta reforma tributaria iba orientada exclusivamente hacia los megarricos es negar varias cosas. Por ejemplo, los impuestos a licores y a cigarrillos, las sobrecargas de impuestos, pero también la reducción de los umbrales, reducción de umbrales para, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Hay que tener presente que hay gente que está en la clase media, que trabaja toda la vida, que consigue un apartamento propio para arrendar y ahí le terminaban clavando por cuenta de reducir el umbral a partir del cual se cobraba el patrimonio, o se cobra pues, porque de hecho es una suspensión y no decisión definitiva que vendrá en un par de meses muy probablemente. No solamente pesó el argumento relacionado con que la emergencia no tenía causales sólidas porque no había circunstancias imprevistas, sobrevinientes que estuvieran en el horizonte, sino que las circunstancias se conocían de antes. Tremendo déficit fiscal que había que tapar de alguna manera, tratar de tapar de alguna manera. Eso no es sobreviniente, argumento número 1. Argumento número 2, e importantísimo en el momento político actual, en el que hemos vivido en los últimos 2 años y en el que quizás vivamos en los próximos meses. La separación de poderes y el ámbito de acción de cada uno de esos poderes. La imposición de impuestos corresponde al Poder Legislativo en Colombia. No puede ser que el Ejecutivo, por una u otra razón, decida de aquí en adelante yo legislo y yo saco impuestos. Eso es violar por completo la jurisdicción que le corresponde al Legislativo. Ahí había 2 argumentos de peso. En lo que se ha conocido, que ha dicho la Corte Constitucional, dice que había evidentes fallas desde el punto de vista constitucional, evidentes violaciones de la Carta Política de Colombia. Y una última reflexión que tiene que ver con esa votación. 6-2. Contundente, pero no solamente contundente, sino que dentro de los 6
aquellos que salvaron el voto, pero que en todo caso votaron por suspender, aclararon su voto, perdón, pero en todo caso votaron por suspender la emergencia, la doctora Natalia Ángel y el doctor Juan Carlos Cortés, son personas que usualmente la gente dice, es que sostienen la camiseta petrista y no sé qué. Yo no creo que nadie tenga camiseta de nada absolutamente aquí. Quizás los nombrados por el gobierno por una cuestión de lealtad, por una cuestión de gratitud, lo cual está mal para unos magistrados de la Corte Constitucional. Pero decir que el uno porque tiene una visión más liberal, el otro porque es más conservadora, ese tiene la camiseta y la camiseta, esta votación demuestra que hay independencia de la Corte Constitucional y que hay independencia de los magistrados de la Corte Constitucional para votar de acuerdo a su parecer y a la ley como lo hicieron hoy.